estamos en Barra de Libros, aquí en el alma de la Feria Internacional del Libro 2018 en Guadalajara. Mi querido Luis Muñoz Oliveira. Querido Camacho, qué Hoy gusto. tenemos un invitado de lujo. De lujo. Un invitado de lujo, un gran escritor que usted tiene que salir de su sillón e ir a la librería más cercana y comprar sus libros en la editorial Alfaguara, en Random House. Oye, que aprovechen venir a la FIL. Y que vengan a la Feria Internacional del Libro. La cantidad de libros que hay es impresionante y hay libros para todos los gustos, ¿no? Así es. Santiago Gamboa, qué gusto tenerte con nosotros. Daniel, un gusto. Hola. Luis, ¿Cómo estás? un gustazo. Muchas gracias por esta invitación. Aquí muy contentos de estar rodeando de afecto tu libro. Ya supérenlo. Del que hoy quienes vengan y asistan hoy a la feria tienen que acompañarnos en la sala 5 a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde presentamos el libro. Querido Luis Muñoz Oliveira, mi amigo Enrique Ibarra Pedrosa y mi entrañable escritor que hace años nos conocimos de una manera maravillosa y entramos una amistad que quiero que compartan ustedes con sus libros, querido Luis. Oye, hablemos un poco del libro de Camacho, pero sin revelar, ya le están llamando para molestarlo. Estamos grabando un programa de televisión, Ciro, estás al aire. Hablemos un poco de tu libro, pero dejemos cosas para la presentación. Pero bueno, este libro es un resumen documentado en caricaturas de lo que fue este sexenio trágico, cómico, musical de Peña Nieto, en donde pudimos encontrar desde frases desafortunadas como la que le dio título al libro, que le dijo a los padres de los 43 normalistas, ya supérenlo, de una manera tan... no, pues falta de corazón, ¿no? Falta de corazón, insensible. Falta de solidaridad, insensible. Pero también están las frases que nos fue regalando, como la de ya sé que no aplauden, o la del procurador, ya me cansé. Fue el presidente que instaló Memelandia en México. Todo el mundo se burlaba de él porque él mismo decía cosas como, mira, vino al estado de Jalisco, a la ciudad en los altos de Jalisco de Lagos de Moreno, y dice, aquí estoy en el estado de Lagos de Moreno. Y vecino del estado de León, o sea, no sabe que Guanajuato es un estado, va a Monterrey y dice, estoy en el estado de Monterrey, o sea, Nuevo León. En Veracruz, dice que es la capital de Veracruz, y Jalapa, compañero. Oye, Camacho, lo repites todo el tiempo, pero quiero que lo comentes con nuestros espectadores. Dices que te dio mucho trabajo, o sea, en el buen sentido, es decir, que casi no tenías nada que hacer porque el expresidente pues ya te estaba regalando frases, hechos, dichos. Él hizo fácil mi trabajo, querido Santiago. Todos los días cometía un error tremendo. Mi querido Santiago y yo platicamos en una noche cuando estaba lo de la Casa Blanca, el desastre, y varios periodistas de América Latina, de la Fundación Nuevo Periodismo, García Márquez, en cualquier otro lugar hubiera caído un presidente por el tema de la corrupción. Y aquí, el día de hoy, dejó la presidencia. No fue por el mal gobierno que hizo, que le descubrieron la corrupción, evidentemente, y mandó a su señora que lo defendiera diciendo que era producto de su trabajo como actriz, ¿no? Sí, sí. Bueno, para mí, yo no soy como ya observan y saben, no soy mexicano y por lo tanto no he seguido la cotidianidad de todo lo que ha sucedido durante este sexenio. Sin embargo, mirando tu libro, es como un resumen extraordinario para alguien que viene de afuera. Y lo que tú dices es muy cierto, desafortunadamente no solo para México, para muchos otros países. Yo en Colombia, nosotros acabamos de pasar un proceso electoral. Y en Colombia los caricaturistas que te saludan, Blado y el caricaturista Matador del periódico El Tiempo, que te mandan saludos y te los doy aquí en público, son extraordinarios. Ellos tienen más o menos la misma idea que tú. Dicen, nuestros políticos dicen tal cantidad de sandeces que están por acabar con el trabajo de la sátira política, porque están haciendo el trabajo de sus caricaturistas. Claro, la caricatura
en una imagen nos revela una idea y al mismo tiempo una emoción ligada a esa idea que generalmente pues es una especie de humor triste, porque uno se ríe del modo en que está expresado en tus caricaturas, las cosas que suceden, pero al mismo tiempo señalando las cosas tristes. Es como una especie de humor de la melancolía, lo que uno ve, pero es sin duda una especie de cuaderno íntimo de toda una época política, sin duda con algunos aciertos, pero totalmente desafortunada para México. No, pues agradezco lo que estás diciendo, querido Santiago, mi querido Luis. Nos hizo fácil Peña Nieto a los caricaturistas el trabajo. Mira, habrá quien hable mal de él y diga cosas de él. Yo le doy las gracias, me hizo fácil mi trabajo. Cumplió su palabra, dijo que iba a mover a México, porque eso fue su eslogan, ¿no? Mover a México, y lo movió, pero lo movió el 1 de julio, el 1 de julio, en las elecciones, y ahí está Andrés Manuel. Hoy está tomando el gobierno, está entrando, y fue Peña Nieto el que lo ayudó, llegó caminando. Oye, Camacho, todo lo que dices es cierto y además, obviamente, una de las virtudes de un caricaturista, pues es, pese a que estamos viendo algo triste, melancólico, horrible, sacarnos una sonrisa, hacernos reír, aunque sea cerrando los labios, porque, digamos, está hablando de cosas terribles, pero a la vez sacas la sonrisa. Pero sí sucede, o sea, digamos, hoy ya lo presentaremos el libro, pero es un recuento horrible. Es decir, 6 años de despeñadero. Son 6 años espantosos. Mira, déjame sacar de memoria algunos casos que están ahí citados, ¿no? Rosario Robles y los millones. Ruiz Esparza y los socavones. Nuño, que fue secretario de Educación Pública, que sale con un garrote en una caricatura de Camacho porque básicamente se dedicó a golpear a los maestros. Tenemos a un procurador que dijo la famosa frase "ya me cansé", porque los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa no aceptaban la supuesta verdad histórica y entonces les decía, es que ya me cansé de que me molesten tanto, pues que, señor, desaparecieron 43 jóvenes, ¿qué es lo que usted espera? Es el sexenio de la inflación que se vuelve a disparar, de que la economía no crece todo lo que tenía que crecer, es el sexenio de la visita de Trump, es el sexenio, y te das cuenta que podemos seguir y seguir y seguir. El sexenio de los moches, de la ley 3 de 3 trunca, etcétera. Pero de todas esas desgracias, Camacho sabe sacarnos una sonrisa. Pues la idea es de tratar de hacerlos reír un poco de lo que nos debería hacer llorar. Miren, ya están llorando ahí atrás. Pero fíjate que una de las cosas que a mí me llamó la atención, mirando tus caricaturas y viendo un poco y recordando lo que desde afuera se veía, que más o menos es un poco el mismo recuento. Tal vez esta historia del procurador no fue muy escuchada afuera, es más una cuestión nacional y local, pero por ejemplo lo de la casa, la famosa Casa Blanca del presidente, eso por supuesto, lo de Ayotzinapa, pero por favor, claro que sí. Y una de las que está en varias caricaturas, una de las imágenes que a mí me parece pues más profunda, más dura, y que por supuesto mirada desde Colombia tiene un sentido muy grande porque me reconozco y reconozco los problemas de mi país en esa caricatura. En esas caricaturas son en todas estas en las que tú haces y muestras como unos hoyos en la tierra con huesos y el presidente o el procurador, no sé quién es, diciendo esos no son, esos no son, esos no son. Pero entonces, claro, la tierra está llena de huesos. Y eso es algo que compartimos desafortunadamente colombianos y mexicanos. Colombia es un país bellísimo, con una capa vegetal maravillosa. Pero si tú levantas esa alfombra, te vas a encontrar con un osario, con una cantidad de huesos, muchos de ellos sin nombre. Y a mí, viendo tus caricaturas y recordando que alguna vez vi en una noticia cómo efectivamente habían encontrado unos huesos y de pronto dijeron, no, esos no son, como dices tú. Y yo decía, ¿y a esos otros huesos nadie los estaba buscando? Es terrible, es dramático. Lo que tú estás diciendo, Santiago, es una tragedia. Aquí en Guadalajara hay una glorieta, la glorieta de los niños héroes, en Chapultepec, y niños héroes, que la convirtieron en la glorieta de la madre de los desaparecidos.
Y aquí en Jalisco, donde nadie pensaba que iba a haber esta tragedia, se juntaron un día madres y madres y madres y madres y madres y hermanos y padres de desaparecidos aquí en Jalisco, que detonó esto, que los volteáramos a ver hasta que el nefasto problema, el monstruo de 1000 cabezas, que es el narcotráfico, deshizo a 3 jóvenes estudiantes de cine aquí en Guadalajara. Y yo le decía a Samarripa, nuestro amigo de ustedes dos, esta es la puntita del iceberg. Vas a ver todas las madres a las que desafortunadamente no les hacen caso a los medios, porque ellas no acuden a los medios de comunicación, ellos acuden a la Procuraduría, a la Fiscalía del Estado, y tocan la puerta todos los días pues, preguntando dónde están mis hijos, con la policía del Estado, y les dicen, dese otra vuelta, estamos en la investigación. Y esa manifestación que yo le dije a Samarripa, pónganle ojo a eso, destapó algo que en el país nos sorprendió. Y cuando sale la nota de que el asesino es un joven de, no recuerdo la edad, pero 20 años, rapero, cantante de rap, y me dice Samarripa, ve los videos de ese cantante. Y esa era la desigualdad. Niños y niños y niños al lado cantando rap, drogándose con unas caguamas. ¿Y esos qué oportunidad tienen? Por eso las ferias de libros son importantes. A mí me criticaban, traen a niños acarreados, qué bueno que vean libros y que tomen un libro y no tomen una arma. Porque aquí mismo en Guadalajara, la desigualdad terrible margina a estos jóvenes y los hace... El hambre genera violencia y la violencia genera violencia. Vamos a un corte y regresamos a Barra de Libros. Luis Muñoz Oliveira, mi compañero de Barra de Libros, tenemos el honor hoy de tener a Santiago Gamboa, un gran escritor. Tienen que leerlo. Estamos en Barra de Libros, en este paraíso de libros maravilloso que es la Feria Internacional de Libros. Luis Muñoz Oliveira y Santiago Gamboa hoy me están haciendo el honor de platicar de mi libro. Ya supérenlo, El Sexenio de Peña en 100 caricaturas, no menos, como 250. Bueno, yo otra cosa que quiero señalar de tu libro tiene que ver más con una cuestión estética. A mí me gusta mucho tu realismo, tu forma de hacer un figurativo que es hermoso, que es bello, tienes un estilo propio, una caricatura tuya es reconocible. Eso yo creo que los grandes caricaturistas lo han desarrollado, que uno ve a lo lejos y no solamente comprende, yo soy columnista de opinión, escrito, y para transmitir una idea yo tengo que trabajar mucho para que la gente lea hasta el final y comprenda lo que yo estoy diciendo. En tu caso a mí me parece que es algo que suma una fuerza brutal y es la comprensión inmediata de la totalidad. O sea, tú miras una caricatura de lejos, comprendes que es tuya porque tienes un estilo muy propio y al mismo tiempo comprendes toda la situación. Y es una mezcla como de figurativo, como con una cierta idea como de casi surrealista, porque a veces los personajes, para escenificar la idea, pues aparece un personaje metido dentro de un túnel y luego aparece sangrando o aparece alzando el país. Tienen como un cierto toque como surrealista, con un país como que se derrama por los bordes de la mesa, que es muy bello. A mí me gusta mucho entonces tu estilo. Gracias. Más allá de lo que narras y de las cosas tristes y difíciles que nos estás mostrando. Háblanos un poco de cómo has ido elaborando ese estilo precisamente. Yo dibujaba desde niño. El ocio es formador de artistas con H, porque yo soy artista, todos los días estoy hartando a algún político.
Y a mí siempre me dicen, ¿eres artista? No, no. Pero la verdad es que yo dibujo desde niño porque mi madre tuvo... yo le agradezco porque todo el mundo habla bien de su madre, yo voy a hablar más bien de mi madre que de todos los demás. Nos daba a mi hermano y a mí crayones, lápices, para entretenernos, y ahí dice ella que nos poníamos panza al suelo a dibujar. Y lo que yo hacía era copiar cómics. Memín Pinguín, Chanok, Calimán, y obviamente los de Marvel. Los superhéroes. Los superhéroes. ¿Y cuál era el superpoder que te habría gustado tener cuando eras niño? Ser invisible, volar, esas cosas. Sí, lo peor de todo es que siempre fui pesimista y sabía que no podía, que siempre fui pesimista, no por informado, sino porque yo sabía que yo me volteaba a ver y decía, yo si me caía de la yo me caía de la bicicleta, yo era malo para todo. Yo quería ser buen jugador de fútbol y pensaba que podía ser un profesional. Fui y me calé en las Chivas, en el equipo de las Chivas, y yo creo que causé tanta lástima que me aceptaron, pero siempre me dejaron en la banca. Entonces yo era feliz de estar en la banca. Y yo decía, al entrenador, ¿qué pasó, mi Capi? ¿Cuándo me mete? Yo le decía Capi porque era el capitán, ¿no? Para mí, y ¿cuándo me mete? Más al rato. Entonces yo era consciente de mi realidad. Pero no era un director, no era un capitán colombiano como el de la selección de México. No, ojalá hubiera sido él. Él a lo mejor sí me da oportunidad. Pero yo creo que me identifiqué más con Hulk, porque tenía un carácter fuerte. Entonces me sacaban el monstruo verde a veces. Y lo que sí es que aprendí a dibujar a los demás. Yo lo digo de broma, dibujaba a mis compañeros, porque el bullying, que ahora le llaman bullying, era carrilla. Y en la escuela pública, de la que yo soy hijo del artículo 3º constitucional, en la escuela pública te daban de sopapos. Entonces yo lo que hacía era dibujarlos, y el más agresivo del salón siempre terminaba acercándose a mí para que no lo dibujara. Entonces era un método de defensa. Yo estaba en la Facultad de Derecho en el primer semestre con esa idea romántica de la justicia y de la libertad. Entré a la abogacía a estudiar Derecho y dibujaba, como era mi costumbre, a los compañeros, entre los apuntes, entre las notas, a los maestros, y también tenía caricaturas de políticos, sin pensar que yo podía publicar en un periódico. Nunca imaginé. Yo era lector de diarios desde la secundaria. A mí me formaron los periódicos. Yo compraba periódicos y me gustaba leer, y yo leía hasta el aviso de ocasión. No compré nunca nada porque no tenía dinero, pero yo sí era de los que leía todo. Y recuerdo que el maestro me delató la mirada del compañero de al lado con una sonrisa, y llega y me quita el cuaderno y se me queda viendo, serio. Volteaba el cuaderno hacia un lado, hacia el otro, me veía y yo decía, primero, ya me reprobó. 2, espero que no me corran. Se llevó el cuaderno. Espero que no se lo enseñe a los demás maestros, porque si no voy a salir quemado con todos. Y a la siguiente clase, que era como un jueves, y la siguiente clase fue el lunes, me lleva un periódico y me lo pone en el pupitre. Me dice, abra la página 5 o 6 o 7, no recuerdo. Y abro la página y sentí esa sensación que ustedes han sentido cuando la primera vez ven un trabajo publicado, y vi 3 caricaturas en unas hojas todavía con espiral, y joven estudiante hace caricaturas de políticos, y era Salinas de Gortari, el presidente. Eso fue en el año 90. Y yo sorprendido de que estuviera mi caricatura ahí, y me ofreció el trabajo de caricaturista, de colaborador, y ni siquiera me pagaban. Yo si hubiera tenido dinero pagaba porque me publicaran. Y la invitación a colaborar en ese diario una vez a la semana. Entonces así es como la pregunta era que cómo empecé. La formación de tu estilo. Formación, dibujando. Oye, ya lo que se añade, y ahora cómo dibujas, porque me imagino que empezaste, ya decías, con crayones. No, luego ahora ya tinta. dibujo en una tableta porque
Antes cuando venía a Guadalajara, por ejemplo, había que cargar una maleta especial con la computadora, los cables, el escáner y un montón con el peligro de que se quebrara el cristal del escáner para escanear el dibujo. Entonces ahora ya todo esto se lo evita uno dibujando con la mano, pero en una tableta. El estilo personal es, como todo, uno empieza dibujando, copiando estilos. Yo era un admirador de Naranjo. Eso quería preguntarte. Yo era un admirador de Naranjo y de Leo Flores, pero no me quería parecer a ellos. Yo de hecho hacía las rayitas como Naranjo, pero dije, si le doy otra doble raya y una sombra, puede marcar un estilo diferente, y no lo lograba. Y luego veía esas rayas que hacían de Leo Flores en los rostros, que de los dos Leo Flores sigue estando activo en el periódico El Universal. Yo con una felicidad los veía, y luego descubrí, y eso lo hacía porque yo leía periódicos. Yo fui el mejor consumidor de diarios sin pagarlos, porque me hice amigo del puesto de periódicos. Entonces yo compraba uno y me dejaba leer todos los demás. Y eso lo aprendí en la primaria con los cómics. Yo no los compraba, yo los pedía prestados y los regresaba al día siguiente. Mi madre decía, ¿y eso quién te dio dinero para comprar eso? No, lo tengo que devolver. Entonces dibujaba y no podía calcarlos porque se iba a notar. Pero en los diarios yo veía Naranjo y Leo Flores, y entonces después descubrí al Chango García Cabral, un caricaturista. Te voy a regalar uno de sus libros, memorable, con un trazo, una línea. Tú, querido Luis, has de haber visto caricaturas, haber disfrutado caricaturas del Chango García Cabral, que hacía las caricaturas de las películas de Tintán, un gran actor humorista de México, y de Cantinflas. Era un gran pintor con una plástica maravillosa, pero hacía unas caricaturas con un trazo único. Entonces yo no me quería parecer a ellos, y lo que hacía era dibujar y dibujar y dibujar, buscando el estilo propio. Y tal vez porque no era tan buen dibujante como ellos, agarré este estilo en donde hago entre retrato y caricatura. Una mezcla de los dos. ¿Y cómo es tu trabajo? O sea, claro, yo soy columnista de opinión, como decía antes, y yo agarro un hecho de la semana que me subleva o que me entusiasma y trato de transmitir una idea a través de eso. En tu caso, ¿cómo es? O sea, tú tienes, bueno, una infinidad de, digamos, el menú de las sandés nacionales enorme, y agarras o sea, ¿cómo haces para representar y que todo eso sea una sola imagen? Para mí es una cosa fascinante y pues obviamente inalcanzable. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo haces? ¿Tú la ves o la vas encontrando a medida que la dibujas? Yo lo que tengo que entender es primero un tema. Yo todos los días leo los periódicos, soy un ocioso. Entonces veo, desde que inventaron Netflix, he dejado de leer como leía. Es una realidad, pero no dejo de leer. Y leo, una amiga que quiero mucho, dice, dejas un libro en el estudio, dejas otro libro en tu recámara, dejas otro libro en la sala, y traigo otro colgado en el morral. En el baño ya no los dejo, ahí tengo revistas, porque luego llegaba alguien y yo soy desconfiado, no vaya, que no le haya atinado y al rato estaba uno ojeando eso. Entonces en el baño dejo revistas y las veo, digo, a ver si tengo un revistero en el baño, tú lo conocen, pero libros no, dejé de tener libros en el baño por respeto a ese momento histórico del día. pero soy lector, pero leo los periódicos y leo, ahora cada 15 días te leo en Reforma, pero yo me metí al portal a leerte a ti. Pero entonces tú agarras un tema y ya ves la imagen. Y no decido el tema, estoy informado de lo que está pasando en cualquier rincón. O sea, cuando salió lo de la marcha de los migrantes, yo hice una caricatura y creo que nada más Leo Flores y yo habíamos agarrado el tema en la marcha migrante, y no. Vamos a un corte y regresamos para seguirles platicando esta anécdota.
Entonces nos estabas contando que tú agarras un tema, miras otro, lees toda la prensa y de pronto, ¿qué pasa? Mi pregunta era, ¿ves la imagen y la pintas o la vas descubriendo a medida que la pintas? Primero tengo que tener un tema. El problema es tener el tema, porque luego son las 6 de la tarde y estoy escuchando el noticiero y tengo 10 temas, pero no sé cuál es el tema que yo quiero hacer un tema más social o un tema de crítica política de un personaje. Entonces, como que digo, tengo que decidir el tema. Ya una vez que decido el tema es Peña Nieto o Andrés Manuel o un ciudadano que se está encontrando con el problema del peso abajo del piso, cayendo más y diciendo, pues qué barbaridad. Entonces agarro el tema y empiezo a dibujar al personaje y a veces no sé a dónde me va a llevar ese dibujo, porque he estado dibujando a Peña Nieto, nunca dibujo dos veces. Estoy dibujando a Peña Nieto y en eso se me ocurre enredarle las piernas y la lengua y termina siendo algo que ni yo lo entiendo. El chiste es tener el tema y la verdad la mano con la idea va experimentando. La mano le va diciendo a la cabeza. Y la cabeza le va diciendo a la mano que le pregunte, que le pregunta, porque yo dudo a todo. La duda es algo que no sé si les pasa a ustedes cuando van a escribir un artículo para el periódico, tú que escribes en suplementos, tú que escribes en el periódico y en sus suplementos, El Espectador, también en Reforma, como y en tú, Reforma, desde hace unos meses, para mi gran orgullo. Así es, y a veces comienzo con un tema y a la mitad digo, no, esto no, es más importante el tema de la inseguridad. La diferencia creo que es cuando publicas diario o casi diario, la duda no sé dónde la dejas. Porque si yo tengo que publicar un suplemento en 15 días, meto el texto al congelador y cuando 2 días después lo puedo revisitar. Entonces también esa urgencia del día a día, pues es complicada, ¿no, Camacho? Me imagino que vas a extrañar a Peña Nieto. Y yo la verdad no lo voy a extrañar. Yo por mí, yo celebro, ya estoy destapando la botella burbujeante de agua mineral porque ya no traigo dinero para la de champán, pero la botella de agua mineral burbujeante, celebrando que ya se fue, porque fue un desastre, o sea, el tema de corrupción, la simulación y la corrupción descarada, ya está, vean, están queriendo atrás con esos ruidos, así estaba el ciudadano al enterarse de tanta corrupción, gritando de esa manera, ¿no? Pero mira, Camacho, yo quería comentarte, hace poco estaba en Bogotá hablando de alguien y yo le hablaba de ti. Y para mostrarle a esa persona un poco de tu trabajo, busqué en mi teléfono y justo era una caricatura que hablaba de la inmigración y de los migrantes. Y era un estilo completamente distinto. Yo había visto ya varias caricaturas sobre ese tema, pero tú haces una en donde aparece el ángel de Reforma y la Estatua de la Libertad escribiendo un grafiti. Y el grafiti dice, nadie es ilegal. Nadie es ilegal. Me pareció maravilloso. Es decir, un enfoque completamente original sobre... Yo había visto muchas caricaturas que hablaban del sufrimiento, pero tú lo agarras más por el lado casi filosófico. Y eso y la persona a quien yo le estaba mostrando tu trabajo se quedó muy sorprendida. Pero te quería preguntar otra cosa. En Colombia, Matador, que es un poco el equivalente tuyo en el sentido en que es un caricaturista diario, como te señalabas tú, Luis, Matador ha sido amenazado de muerte ya 3 veces, porque la gente que tiene, a la que satirizan ustedes, no tiene muy buen humor. ¿A ti no te ha pasado nada? México, que tiene tantos problemas, ¿has tenido problemas? ¿Has tenido ese tipo de...? Yo casi nunca hablo en público de esto porque me han hecho guerra sucia, me han hecho, desde el anonimato te calumnian y te vapulean de una manera como no, cuando uno tiene algo que es un respeto absoluto por su trabajo, con ética, en donde cuando te habla un político y te dice, me gustó mucho tu caricatura, ¿cómo le pudo haber gustado si lo estoy criticando? Me gustaría comprarla. No, gracias, yo no vendo mi trabajo. Ya me pagó mi periódico. Si quieres se la regalo.
y realmente ni les interesa la caricatura, lo que les interesa es astillar esa punta filosa de la plumilla. Y yo me han sacado sustos, pero yo no me asusto porque si te quieren hacer algo te lo hacen. Entonces yo creo que en algo que es la libertad de prensa, la responsabilidad de lo que estás diciendo, también es absolutamente congruente. Y la libertad de prensa es de quien la trabaja. Volvamos al libro. Además de que tiene, no sé si es cierto que tiene 250 cartones, porque no me di a la tarea de contarlos. Yo tampoco los he contado. Eso creo que fue mi querida Fernanda Álvarez de la editorial Random House. Saludos a Fernanda, que es muy buena editora. Extraordinaria editora, con un gusto y pero bueno, lo que te quería decir es, además de los cartones, que no sabemos cuántos son, pero sí son más de 100, hay textos, no me acuerdo cuántos, deben ser 6, 7 textos de colegas tuyos, periodistas, amigos como amigos. Tú. Y digo, obviamente el corazón del libro son tus caricaturas, son tus cartones, no podríamos pretender que pero tiene que un los valor textos fueran único este libro porque está mezclado el microensayo, el mini ensayo, el ensayo breve, para que el lector también se entere con datos, con información de los temas. Luis Muñoz Olivera me acompañó en el capítulo de corrupción. Él es maestro académico de filosofía en la UNAM, es ensayista, es novelista, pero tiene muy claro la idea del tema del conflicto y de la que genera en este país la corrupción y el copete. Tú le pusiste Copetilandia. Copetilandia se llama. Copetilandia, que me gustó mucho el término de Copete de Peña Nieto. Copeto, es que mira, a Peña Nieto le fue creciendo la nariz como Pinocho, pero de la nariz en el copete, ¿no? O sea, cada vez que usted es corrupto, no, y le iba creciendo el copete. Y este libro me acompañan en las caricaturas extraordinarios literatos, como Luis, como Guillermo Fadanelli, que tú conoces. Pepe Woldenberg. Pepe Woldenberg es un académico, experto en todos los temas sociales. Mira, me gustaría comentar, ese texto de Woldenberg dice algo que me parece muy interesante para sacar aquí. Él dice Camacho no es militante, no es propagandista, no es monotemático. O sea, tú tienes un amplio, y eso, bueno, es muy interesante. Háblanos un poco sobre el modo en que tú también te mueves, porque no es que critiques solamente a Peña Nieto, sino que en tus crónicas, iba a decir, en tus caricaturas, aparecen otros aspectos de la realidad nacional también, ¿no? Sí, lo mismo critico a los gobernadores que cometen errores como virreyes en esta monarquía de la corrupción. El caso de Veracruz con Duarte, que medicinas para cáncer con agua, o sea, la corrupción, ya la corrupción a tal grado que le daban agua a los enfermos de cáncer para estarse embolsando ese dinero. Entonces lo mismo critico a los políticos de cualquier rincón del país que a los narcotraficantes con el tema de la inseguridad, que también dibujo la generosidad de la gente, esa ola durante el terremoto maravillosa de gente ayudando en los terribles sismos, los terremotos que sembraron a este país, y el abrazo del ciudadano con esas cadenas de cooperación para la reconstrucción emocional que necesitábamos nosotros. Esa es una caricatura muy hermosa y muy conmovedora. Y también tienes personajes internacionales, por ahí vi a Merkel, bueno, por supuesto Trump agarrado como King Kong del Empire State, sí. Y con una lengua larga que agarra un taco. Exacto. O un mazo. Para más la lengua es de muro, ¿no? Sí, es que ya no recuerdo la caricatura, creo que ya la estoy distorsionando yo en mi cabeza. Era un mazo, ¿no? ¿Un mazo o un mazo? Sí, un mazo. Oye, porque además, para este libro tuviste que quitar muchas caricaturas, sí. ¿no? O sea, tenías pues miles, me imagino. Sí, pues dibujaba 363 caricaturas al año.
Por Solamente seis años. descansaba el dos. 24 de diciembre y el 31 no. Solamente el 31 de diciembre y el 25, Primero de enero, más el bien. 25 de diciembre no dibujaba, así es, el 1 de enero. Exactamente. ¿Y cómo seleccionaste esas caricaturas? ¿No? O sea, que Fue muy complicado, les voy a decir la verdad, en ese tiempo tenía que yo venir aquí a Guadalajara a ver a mi familia por la muerte de mi abuela y me quedé a acompañar a mi madre a darle un abrazo y la verdad es que en vez de dedicarle los 3, 4 meses que debía de haber hecho la selección, le dediqué 2 semanas, 2 semanas y estuve pues Fernanda no escuchó. y si escuchó ya está libre, ya le gustó, entonces ya me habló alguna vez Luis y dice, ¿cómo estás? Y te mandé la foto de todos los archivos y estaba ya con los ojos viscos de seleccionando caricaturas, pero con una manera responsable también de hacer un panorama general, un resumen. Miren, ustedes que van a comprar el libro no crean que estuvo así de improvisado, pues un resumen bien documentado en caricaturas. Ya me estoy sincerando para que no lo vayan a comprar, ¿verdad? No, pero además el tiempo de selección es irrelevante porque como tú las pintaste, pues sabes cuáles son. Sí, claro, yo los traía en la cabeza, exactamente. Sí. No, y además lo cierto es que sí hay en el libro un índice, si se puede decir así, un recuento detallado de lo que fue el sexenio, ¿no? Que ya Sí. enumeré unas cuantas cosas y ahí lo voy a dejar, pero por supuesto que obviamente escogiste temas, nos invitaste a algunos a escribir sobre esos Mira, temas y las caricaturas giran alrededor Roberto de esos temas. Samarripa, que es un periodista al que quiero y es mi hermano. Escribió un texto magnífico. Bellísimo Escribe el texto. con un humor genial, porque además él como buen marxista cita a Groucho Marx. Eso te iba a decir, todo el tiempo es parte de 2 o Groucho 3 Marx. veces. ¿Sí? Sí, y yo soy fan de Groucho Marx y de Tintán. Y bueno, René Delgado, otro extraordinario periodista, también me acompaña. Luis Muñoz Oliveira, Gastón García Marinosi, Guillermo Fadanelli, Enrique Provencio, un académico Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa y Alejandro Zapata. Fadanelli se pone serio Jorge Javier en su Romero. texto, ¿ah? Sí, se puso a hacer un ensayo y, un Que ensayo. habla además sobre la inseguridad, ¿verdad? y además- Hablando de la inseguridad. vamos a un corte y regresamos. Está usted en Barra de Libros, aquí en la Feria Internacional del Libro, en el corazón de esta feria maravillosa, el festín y la fiesta que está gozando Guadalajara con tantos autores, escritores maravillosos que están visitándonos aquí en la Perla Tapatía. Luis Muñoz Oliveira y Santiago Gamboa, estamos charlando de un libro que ya usted tiene la duda de ir a comprar. Ojalá se decida. Pero Luis Muñoz Oliveira tiene una novela que hemos estado platicando aquí en el programa a lo largo de esta semana, maravillosa que tienes que leer, Santiago, El oficio de la venganza, también en Alfaguara. Pero tú traes una novedad que es Ciudades al final de la noche, en esta editorial pues, que es una obra de arte. Está precioso el libro. La edición, lo estuve hojeando y qué Mira, belleza. yo te cuento un poco. Este es un libro, Ciudades al final de la noche es un libro que habla sobre 30 ciudades del mundo, son crónicas. Y estábamos hablando de la editorial Langosta. Es una editorial que fundó el escritor colombiano y mi gran amigo Héctor Abad Faciolince. Y creó esta editorial y me pidió un libro, y bueno, un poco en nombre de la amistad y también del apoyo, yo le entregué este libro para abrir una colección de no ficción. Ciudades al final de la noche son 30 ciudades del mundo por las que yo he viajado y sobre las que he escrito, que es uno de los aspectos que a mí más me interesa en este momento de la literatura, más bien un poco la no ficción, la crónica y la literatura de viajes, esa manera de encontrarse uno con otros lugares
diferentes y de cómo esos lugares nos transforman. Y lo que uno escribe es el resultado de esa transformación. Eso es un poco lo que se encuentra en este libro. Y aquí hay ciudades de América Latina, de Asia, ciudades en las que yo he vivido como Nueva Delhi, ciudades europeas en las que he vivido como Roma, París, Madrid, ciudades africanas, ciudades del Medio Oriente a las que he viajado, porque el viaje ha sido para mí siempre una de las grandes pasiones de la vida. Y como no, a mí digamos que me dieron cosas hermosísimas, a muchos amigos queridos como ustedes, muchos libros, me dieron la posibilidad de apreciar la literatura, me dieron el amor por los viajes, pero por un pequeño detalle lo que no me dieron fue como el patrimonio económico para poder hacer todo esto tranquilamente. Entonces siempre he tenido que inventarme el modo de que mis pasiones se transformen en trabajo. Y bueno, gracias a eso existe este libro, porque mi pasión de viajar yo la he podido subvencionar vendiendo mis crónicas a diferentes revistas. Entonces esto también es de algún modo una antología de toda esa vida de viajes a través del mundo. Ciudades al final de la noche. Y Angosta es una la editorial de Héctor Abad, nueva, independiente, que hace unos libros extraordinariamente bellos, con un cuidado en la cartulina, con unos detalles deliciosos al interior del libro, con un papel y con un cuidado bellísimo, que bueno, les recomiendo además quienes hayan leído a Héctor Abad y quieran apoyar la editorial independiente, pues pueden buscar este libro, Ciudades al final de la noche. Es una joya la edición, ¿eh? Sí, es una ¿Quién cosa lo trae bellísima. en la feria? Ellos mismos están en un stand acá en la parte internacional, en un stand que por cierto ganó el premio al stand más bonito de la Feria del Libro, ¿no? Y están aquí muy cerca de donde estamos. Y también usted se puede dar una vuelta al stand de Random House y buscar Volver al Oscuro Valle, que es una novela negra. Sí, es una novela que, bueno, mis libros de literatura están publicados todos por Random House Mondadori y en la colección de Bolsillo, y en la colección, digamos, de literatura contemporánea. Y es una novela que habla del regreso, que habla de la disolución de Europa, del proceso de paz en mi país, en Colombia, y de un grupo de personajes perdidos en medio de todo eso, buscando, y aquí yo creo que Luis Muñoz Oliveira, cuando lea tu novela voy a sentir buscando una venganza, buscando, porque alguien necesita, para poder seguir adelante, una joven poeta que fue violada de niña y que su madre fue asesinada por el mismo violador, necesita, para poder seguir adelante con su trabajo, vivir y cumplir una venganza. Entonces sí, hay también un trasfondo de una novela negra. Y rescatas personajes como el cónsul. De libros anteriores, sí. Yo he hecho en mis novelas una especie de pacto conmigo mismo. Como yo ya tengo un grupo de personajes relativamente amplio, pues los vuelvo y los uso. Los vuelvo a usar. Es un poco como los directores de cine que usan siempre a sus mismos actores. Pues a mí me parece que si ya he creado un grupo de personajes con los que trabajo bien, me entiendo y los conozco, pues ¿para qué crear nuevos? Pero ¿no? también los reinventas. Cada vez los encuentro en una situación nueva, para que no se queden sentados en el mismo lugar, les molesta un poco la vida para que se tengan que reinventar y mover, pero sí. Ese libro anterior de Plegarias Nocturnas. Claro, que es un libro que transcurre en la India. Bueno, mis libros tienen todos un trasfondo de viajes que después también se ve en mis crónicas. Yo viví en la India, trabajé en la India, fui transitoriamente cónsul de Colombia en la India, y entonces ahí conocí muchísimos de la infinidad de problemas en los que mis compatriotas se meten cuando se van tan lejos. Y en ese viaje encontré un caso de dos hermanos, en donde pues, es una historia muy, muy, muy poderosa que decidí escribir, y la figura del cónsul, que se volvió un poco mi alter ego en mis novelas, porque él está más cerca de los personajes, entonces igual decidí seguirlo utilizando como mi conexión con las historias y mi conexión con los propios personajes. Son personajes que seguramente seguirán habitando mis novelas futuras. A mí me gustó mucho Volver al Oscuro Valle,
¿Cómo entras? Porque estás hablando también de ti, es un espejo de tu regreso a Colombia. Sí, porque yo regresé a Colombia después de vivir 30 años fuera, lo que no quiere decir que fuera el primer regreso, había vuelto muchas veces, pero volví a vivir a Colombia y empecé a sentir todo lo contrario de lo que yo creí que iba a sentir. Empecé a sentirme como un exiliado. Al volver a mi país empecé a sentir el exilio de todo lo que yo ya creía que era, pues que era una persona que vivía entre Italia, Francia, España, que fueron los países en donde yo me formé y donde trabajé, y también la India, donde también trabajé. Y me acostumbré como a no ser del lugar en el que vivo, me acostumbré a ser el colombiano. En Colombia todos son colombianos, entonces ya perdí esa identidad. En Colombia nadie me preguntaba, ¿y por qué viniste a vivir aquí? Que era la pregunta que me hacían en todas partes. Y decir esto en México es curioso porque México es tal vez el único país de América Latina que no tiene tanto esa tradición de vivir fuera. Como dice Juan Villoro, todos los mexicanos que uno se encuentra en Europa, al miércoles próximo regresan a México. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te está gustando leer en este momento? Bueno, yo soy un poco como tú, yo tengo un libro en la cocina abierto y vuelto boca abajo, otro libro en la sala, otro libro 7 libros en mi estudio, 5 libros en mi dormitorio, así que estoy leyendo una infinidad de cosas. Últimamente, digamos que grandes sorpresas literarias, bueno, el libro que con más gusto leí es un colega y compatriota, se llama Ricardo Silva, que ha sido distribuido en México y tiene una novela maravillosa con un título muy bello que se llama Cómo perderlo todo, que además hay que tener gran sabiduría para llegarlo. Cómo perderlo todo. Digamos que ese sería como de lo último que he leído que me ha parecido extraordinario. Me dio un poco de tos. ¿Tú qué estás leyendo, Luis? Mira, me pasa lo mismo que a Santiago, yo también uno podría decir que es un desastre, pero no. Lo que pasa es que pues uno tiene que leer para muchas cosas. Cuando estás escribiendo una novela, pues también se investiga en otras novelas. Si tienes que escribir un ensayo, pues tienes que ir a esos ensayos. Si tienes que preparar una clase, hacer pues una revisión de cierta bibliografía. Entonces yo también tengo 10, 15 libros iniciados y a veces me tengo que poner a la tarea de terminarlos, porque a veces que ni los termino, los dejo ahí iniciados, porque ya encontré lo que quería, ¿no? Además yo sí creo que uno no tiene que forzosamente terminar un libro para encontrar lo que quiere en el libro. Y eso es algo que uno va aprendiendo cuando se vuelve lector. Es decir, eso de empezar y terminar, pues quizás está bien como disciplina de un lector novato, pero luego ya no es tan importante. Pero bueno, estoy leyendo, me puse a releer una novela de Cormac McCarthy que había leído hace mucho tiempo, pero que es extraordinaria, que es El Meridiano de Sangre, que la he ido leyendo lentamente, pero que ha resultado pues muy enriquecedor volver a ella. Es justamente una historia que sucede pues entre Texas y Sonora y es una historia muy sangrienta de un territorio que esto es el siglo XIX, pero pues sigue siendo igualmente violento, ¿no? A veces da la impresión de que México ha estado trazado por la violencia o cruzado por la violencia desde sus orígenes, ¿no? Entonces, he estado leyendo algunos ensayos muy interesantes que conseguí en Argentina. Hay un libro que publicó la editorial Mar Dulce, que son los juicios que le hicieron a Flaubert y a Baudelaire por faltas a la moral, por Madame Bovary, por los poemas, ¿no? Y entonces es muy interesante porque hay una disección de la literatura desde lo judicial, primero el fiscal, pero luego la defensa que se hace ahí, pues es magnífica. En fin, una larga lista. Pero fíjate que eso que dices es decir, este ejercicio que estamos haciendo, decir que estamos leyendo, a mí me parece muy interesante hacerlo con escritores jóvenes. Y hace poco, en la presentación con unos escritores, yo les decía, ¿de qué autor han leído toda la obra? Así que bueno, piénsenlo los que nos están observando. ¿Tú de qué autor has leído toda la obra? Bueno, de muchos, de Vargas Llosa, de García Márquez, de Flaubert. Es que cuando te obsesionas con uno es imposible quieres soltarlo. conocer todo de ellos. Qué barbaridad. Tiene mucho de obsesión. Se fue el tiempo. Yo te iba a preguntar si se dan tiempo ustedes para ir al cine o ya solamente consumimos Netflix, pero se acabó el tiempo lamentablemente. Nos vemos
en la próxima Feria Internacional del Libro. Muchas Gracias por haber estado con Gracias nosotros. por Qué gusto escucharnos. tenerte, Luis, toda esta semana. Un gustazo. Que disfrutamos. Y hoy cerramos con broche de oro con Gracias. un gran escritor, amigo mío, amigo de ustedes, si lo leen, Santiago Gamboa. Acérquense a los libros. Acérquense a los libros, aquí están estos 3. Los puede encontrar en todas las librerías. Volver al Oscuro Valle, también. Hasta luego.